tienen una gran cantidad de conductores. Esos conductores que están en espira similar al vanómetro Thomson-Wall están influenciados por la variación del flujo magnético respecto del tiempo, y si los multiplicamos por la cantidad de espiras o de conductores que hay en una bobina, vamos a ir obteniendo un flujo eléctrico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Observamos que el A, B y C básicamente vienen de lo que es un movimiento de una masa, de una flecha, y está interactuando y nos va a dar este tipo de señal. En el otro es una fuente rectificada que va a tener el principio inverso como en los reguladores. Por eso se le conoce aquí como inversor. Los reguladores, sobre todo los que se conoce como no interruptibles, unidad no interruptible, o en inglés no break, eh, reciben la señal de corriente alterna, pasa por un puente de diodos, unos capacitores, unos filtros, unos reguladores, y lo almacena en una batería. Posteriormente de la batería llega a unos cristales, principio básico, ya en estado sólido puede ser otro, y nos da unas señales de pulsos. Esas señales de pulsos pueden ser equivalentes a estas, con una señal cuadrada. Ventaja y desventaja es de que este pasa por diferentes valores, incluyendo el cero y máximos, y este, si los sobreponemos, pudiera equivaler al valor máximo o a una parte del valor que no sería propiamente el máximo. Esta nos da más facilidad de retención y obtención, manejo de electrones que una de señal triangular. Entonces, de las partes que componen una señal, identificamos el valor máximo positivo y el valor máximo negativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, a estos se les conoce como valor máximo, como valor de cresta positiva, valor de cresta negativa, valor pico positivo, valor pico negativo, y desde el valor negativo hasta el valor positivo se les conoce como tensión de pico a pico. Cuando tenemos como parámetro estos puntos iguales, que se repiten de una pendiente positiva, llega a convexo, y luego pendiente negativa, igual, pendiente positiva, convexo, pendiente negativa, tienen las mismas características, decimos que de aquí a aquí está transcurriendo un periodo. Lo mismo sucede si estamos tomando desde el inicio cero, pasando de una pendiente positiva, cero, a pendiente positiva, un punto de inflexión, y se repite el mismo punto de inflexión, decimos que también es el intervalo de un periodo. Pero puede ser cualquier posición. Aquí no está ni en un valor máximo ni en cero, y se repite de este otro, entonces también equivale a un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Y los tres periodos que marcan ahí deben de tener las mismas características. ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por el momento no, profe. Aquí es como una especie de acercamiento, gracias, una especie de acercamiento de los tres periodos que marcó, desde un valor máximo hasta un valor máximo, de un valor de cero hasta un valor de cero, o de un valor
instantáneo hasta la misma posición del valor instantáneo. Y a este periodo se le conoce como un ciclo. ¿De acuerdo? Esta persona, este investigador, lo ubicarán por su apellido, nos hizo saber que si en un segundo tenemos el equivalente a un periodo, a un ciclo, a esto le nombró un ciclo por segundo, que sería con su apellido un hertz. En este caso, tenemos dos ciclos en un segundo y la frecuencia es 2 hertz. ¿De acuerdo? El C. ¿Vamos bien? ¿Cuántos hertz dijo que eran, profe? El A, un hertz, que es un ciclo por segundo. El C son dos ciclos. Está positivo, negativo, mismas características, y se repite a completar dos ciclos, por lo tanto son dos ciclos en un segundo, o 2 hertz. Y en el caso del B, profe, A ver, ¿quién me dice en el de la figura del inciso B? Serían 3 Hz. Afirmativo, son 2,5 hertz. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? profe. Porque tengo 3 semiciclos positivos y 2 semiciclos negativos. No está completo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Dice, ¿cuál es el valor pico? ¿Cuál es el valor máximo, ya sea positivo o negativo? 8. 8 Ok, no entendí bien y a menos su 8. compañera. ¿Qué pasó, Martínez Álvarez? Me decías que es que no te alcancé a escuchar. 8 y menos 8. Ok. ¿Si todos están de acuerdo? Sí. Sí, Sí. profesor. Sí, ok. Aquí sí. Va. ¿Cuál es el valor instantáneo a los 0.3 segundos y a los 0.6 segundos? Entonces nos vemos en 0.3, que es entre punto 2 y punto 4. Aquí, ¿cuánto vale el valor instantáneo de la función? ¿Menos 8? Una. Ya sabemos que la función seno va a cambiar desde menos 1 hasta 1, pasando por 0. ¿Estamos de acuerdo? La función senoidal. ¿Sí? Sí, maestro. Sí. Ok. ¿Y la constante por la que estamos multiplicando la función seno, cuánto vale? Inciso A. Inciso A. ¿Cuánto vale la constante por la que estamos multiplicando la función seno que va desde menos 1 hasta 1? 8. Inciso A. ¿Mande? Es 8, ¿no? 8. Ok. Y a los 0.6, ¿cuánto valen 0.6? 0. 0. ¿Por qué me lo dicen como pregunta? 0. Ah, ok. Sale pues. C. ¿Cuál es el valor pico a pico de la forma de onda? Sería 0.2. No. ¿Cuál es el valor pico a pico? Menos 8. ¿No? No te entendí, Martínez Álvarez. 16. 16. Desde el... Ujú.
Sí, ok, sí, sí, Martínez. Nada más observen que va desde el valor máximo negativo hasta el valor máximo positivo. ¿Ya quedó más claro? Sí, maestro. Ok. Inciso D. ¿Cuál es el periodo de la forma de onda? Es decir, ¿en cuánto tiempo se cumple un ciclo? Punto cuatro Ok, segundos. 0.4 segundos, estamos bien. ¿Cuántos ciclos se muestran? ¿Perdón? ¿Tres y medio? Uno positivo, uno negativo. ¿Cuántos llevamos? 1, Otro semiciclo positivo, otro semiciclo negativo. ya es el segundo. Dos. Dice su 3 compañero que aquí se cumplen tres. Y y aquí, 3 y medio. tres y medio. Entonces dice, se muestran. No está hablando que en un segundo, sino que se muestran. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la frecuencia de la forma de onda? ¿Son 3 Hz? Ah, no, 2,5. 2,5. Caray, ¿no serían 3,5? El segundo es Ah, sí, aquí, por segundo. Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces vean que no tenemos la misma cantidad de semiciclos positivos que negativos, entonces no está completo Profe, el yo ciclo. la verdad ahí no lo entendí. ¿Lo podría explicar por qué fueron los 3 Uy, Hz? a Me mí también me parece. costó un trabajo, Carlos, pero bueno, a ver, dame, ¿cuál inciso? Creo que nos quedamos en en el E, que preguntó cuántos Hz eran. Es el F. Ok, El F. Ajá. LF. ¿Cuál es la frecuencia de la forma de onda? No, si no me equivoco, coincide que es Martínez Álvarez la primera persona que lo comentó, ¿no? Ok, no precisamente el número, sino tu razonamiento. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, lo del ciclo. El ciclo. Digo, perdón, sí, en un segundo, ¿cuántos ciclos hay? Ajá. Ok, Martínez, gracias. Sí, ya quedó claro. Ese es resentido, ¿verdad? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, sale pues. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Ok, sale pues. Entonces, 2 ciclos por segundo o 2.5 Hz. ¿Algún comentario, alguna pregunta ahí? Bueno, los hertz generalmente se van a estar revisando bueno, a través de un segundo, o bueno, ya dependerá el ejercicio. Dependerá del ejercicio, pero es lo que especifica aquí Henrich. Ok, sí. O sea, ¿cuántos ciclos o fracciones de ciclo hay en un segundo?
¿Sale? Sí. Ok. Ahora, esto va relacionado con otro concepto que se llama velocidad angular, que significa o tiene más o menos la idea de a qué velocidad se desplazaría un elemento rotatorio para completar el equivalente de este punto a este punto. ¿Estamos? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. A eso se le llama velocidad angular. Bueno, y dependiendo de la velocidad con la que se cumpla ese ciclo, vamos a tener diferentes frecuencias y encontramos lo que es el espectro de frecuencias. Dependiendo se le conoce como ancho de banda, a donde empieza una característica y termina. Entonces, ELF, su ancho de banda es de 30 Hz hasta 3 kHz. UHF es de 300 MHz hasta 3 GHz. ¿Sí me doy a entender? Esos son anchos de banda. Ok. Entonces, aquí tenemos los anchos de banda de microondas. Bueno, de una señal de microondas, pero propiamente del horno de microondas. ¿Cómo se nombra? ¿Sí? Están los rangos, pero también cómo se nombra, baja frecuencia, extremadamente baja frecuencia, muy baja frecuencia, etcétera, ¿no? Y aquí vienen las señales de los equipos de comunicación también. Bueno, UHF y VHF también son equipos de comunicación, los radios, como los que traen los vigilantes, los operadores de camiones, etcétera, ¿no? Medios de comunicación, o de dos bandas que les dicen, o dos vías. Y estos son las señales de amplitud modulada, frecuencia modulada, los canales de televisión, de lo que es del canal 2 al 6, del 7 al 13, del 14 al 83, la señal de posición global, GPS, los hornos de microondas, la señal de onda corta, que tiene que ver con, va relacionado con UHF y VHF. Esta es, por ejemplo, de las que utilizó Marconi, etcétera, para sus comunicaciones por el globo terráqueo. Los teléfonos celulares, la tecnología de 3G, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿qué tantos ciclos por segundo se presentan? Entonces, imagínense, el 3G son 87.9 por 10 a la 6 ciclos en un segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí está quedando claro? Ujú. Sí. Ok. ¿Ubican que aquí arriba está 10 y está 100? Sí, profe. Ok. En medio sería 50. Por aquí así están los 60 ciclos. Ahí donde tengo mi cursor es equivalente a la señal de corriente alterna que utilizamos en las casas. 60 Hz. Así es. Y vean que aquí nos está indicando que es una escala logarítmica, ¿eh? Entonces estaríamos más o menos por aquí así. ¿Sí queda claro? Sí, es la señal con la que trabajan los equipos de las casas, lavadora, horno de microondas, bomba de agua, lavadora, licuadora, aspiradora, refrigeradores, etcétera. 60 Hz. Entonces significa que tenemos 60 semiciclos positivos y 60 semiciclos negativos en un segundo en nuestra señal. Es decir, 120 semiciclos tanto positivos como negativos, que sería esta. Y eso aproximadamente es 16.5
67, que es lo que hemos visto en el multisim. ¿Están de acuerdo? Milisegundos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? La fórmula que aparece ahí es para el periodo, ¿verdad, profe? ¿Es para el periodo? Para calcular el periodo de una forma de onda. Sí, estas son las que están aquí arriba. Entonces, la frecuencia es la inversa del periodo. Acuérdate que el periodo es el tiempo donde se cumple un ciclo. Y su recíproco, su inversa, es la frecuencia. Y obviamente este está dividiendo. Para quitarlo, lo multiplicamos por sí mismo, tanto a la izquierda como a la derecha. Y quedaría multiplicando la frecuencia, dividimos a la izquierda y a la derecha y nos quedaría esto. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces aquí dice, determine la frecuencia de la forma de onda en la figura 8.9. Según la figura, un periodo estaría entre, por ejemplo, entre 25 y 5. O sea, si se dan cuenta, aquí empieza con 0, o viene de pendiente negativa, pasa por 0, y hasta que se cumple pendiente negativa y pasa por 0. Entonces está entre 5 y 25, su periodo son 20, ¿no? ¿De acuerdo? O si lo consideramos con pendiente positivo, está entre 15 y 35, por lo tanto su periodo son 20 milisegundos. Y si le aplicamos esta fórmula de la frecuencia, sería 1 sobre 20 milisegundos, nos da 50 Hz. ¿Preguntas? Ok. Ahora, aquí entra ya el concepto de lo que es un radián. ¿Cuántos radianes tenemos en una circunferencia? Y utilizando un número conocido, el pi es 2 veces pi, con el dato aproximado. Entonces, esto nos lleva a, como les dije, la velocidad angular. O, bueno, antes de su equivalente. Tenemos entendido que una circunferencia son 360 grados, o su equivalente de 2 pi radianes. Esto lo extendemos en el eje de las abscisas y nos va a dar esta representación en grados o en radianes. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora aquí ya entra el concepto. La velocidad angular tiene que ver con la variación de la distancia en grados o en radianes entre la variación de tiempo. Entonces, donde los grados lo manejamos como alfa. Aquí arriba está alfa, ya sea en grados o en radianes, entre dato de tiempo, por lo cual lo podemos manejar como velocidad angular es alfa entre el tiempo, o despejamos y nos queda que alfa es igual a velocidad angular por el tiempo. Entonces, si nosotros estamos hablando de una función de un ángulo, lo podemos manejar como alfa o lo podemos manejar como omega t. ¿Queda claro? Sí, profe. Ujú. Entonces sería seno de alfa o, si no, seno de omega t. Nosotros aquí tenemos dos representaciones, tanto la polar, donde un vector de radio r va girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, determinado ángulo. Aquí empiezan en 0. Y si nosotros trazamos